Bienvenido a nuestro segundo video tutorial del curso de Java básico. En esta ocasión vamos a ver los conceptos de clase y objeto. Además, en este video tutorial estaremos viendo cómo crear objetos a partir de una clase, viendo realmente la importancia, o sea, qué hay detrás de todo esto. Vamos a revisar muy bien el concepto de la programación orientada a objetos y vamos a ver algunas diferencias que hay en cuanto a la programación procedimental o programación estructurada. Iniciamos con el concepto de programación estructurada. Para entender muy bien y apreciar la programación orientada a objetos, es muy interesante entender cómo es que trabaja la programación estructurada. La programación estructurada está basado en tres estructuras básicas, que son secuencia, decisión y ciclo, o sea, secuencia, selectiva o repetitiva. Su forma de trabajar se basa en un programa que creamos, y este programa se divide en subcomponentes. Mayormente estos subcomponentes son llamados rutina o subrutina o funciones. Estas funciones o subrutinas son una parte del programa, una parte dependiente del programa, que uniéndolas todas hacen el programa completo. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo aquí, tenemos aquí un programa, tenemos a PP como programa principal, PA, que es la subrutina A, y PB, que es la subrutina B, que juntos se unen para hacer el programa principal. Si se dan cuenta, cada una de esas subrutinas dependen de este programa. Por ejemplo, en la programación estructurada yo pudiera reutilizar esa subrutina, incluyéndolo en otro archivo de un otro programa. Pero si se dan cuenta, estoy llevando toda la estructura, o sea, todo el programa completo al otro programa. O sea, yo lo que estoy uniendo un programa con el otro para utilizar uno de esos componentes o una de esas subrutinas, que es lo que menos quisiéramos evitar. ¿Qué desventaja tenemos en la programación estructurada? Que los componentes no son independientes, o sea, no tienen vida propia, o sea, son pedazos de código que junto a otros pedazos de código hacen un programa. Entonces, una vez ya que entendimos un poquito lo que es la programación estructurada, veamos el concepto de objeto. Por ejemplo, cuando nosotros nos hablan de objetos, inmediatamente nos viene a la cabeza, por lo menos, una pala, un martillo, un bolígrafo o cualquier cosa que nosotros pudiéramos decir que sea objeto. Ok, por ejemplo, la pala, si se dan cuenta, es independiente al martillo. ¿Okay? La pala tiene sus propios atributos, tiene su propia funcionalidad, se comporta de manera distinta a un martillo. Un martillo tiene sus propios atributos, propia funcionalidad, que lo diferencian de cada uno de los objetos que vemos aquí. Pero si se dan cuenta, si lo ponemos en un escenario, cada quien aporta su granito de arena de manera independiente y cada una se pueden interactuar, la una con la otra. Por ejemplo, yo tengo aquí, si necesito recoger la arena,
elijo la pala. Si necesito clavar, elijo el martillo. Si quiero hacer la factura, ¿verdad?, elijo el bolígrafo. Pues se dan cuenta, cada una de ellas interactúan de manera independiente para hacer el programa. Pero yo pudiera tener otras clases, ¿verdad?, de esos objetos. Por ejemplo, del martillo, crear un subobjeto, mandaria, ¿verdad?, o cualquier cosa que pueda martillar, pero que deriva del mismo martillo, y que esos objetos pueden interactuar en tiempo de ejecución y comportarse de acuerdo realmente al objeto que se elige, cosa que no puedo hacer en la programación estructurada, ya que todo está ligado, ¿verdad?, a un programa. ¿Okay? Ya vamos entendiendo el concepto de objeto. Entonces, ahora vamos a ver una definición que nos pueda más o menos decir algo. ¿Qué es un objeto? Un objeto es una entidad que posee un estado de ser, llamado los atributos, y comportamientos particulares, llamados métodos, también conocidos como una instancia de una clase. Por ejemplo, el objeto persona. Imagínate, una persona tiene un estado de ser. Por ejemplo, el estado de ser de una persona es que tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un color, tiene una raza, ¿verdad?, tiene un tamaño. Todo esto define al objeto persona, me dice realmente quién es. Tiene comportamiento, ¿verdad? O sea, come, corre, ¿verdad? Y un sinnúmero de cosas realmente que lo permiten actuar. O sea, esas acciones realmente que puede hacer la persona son comportamientos. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de esas imágenes que tenemos ahí, por ejemplo, el animal, que es otro objeto, ¿verdad?, tiene sus atributos y métodos. Tenemos otro objeto aquí, cuenta, el objeto cuenta, que es otro tipo de objeto, tiene sus atributos y tiene su comportamiento. Y se dan cuenta, aquí tenemos dos clasificaciones de objetos. La primera, objeto concreto, que son objetos que a simple vista podemos como palpar, ¿verdad?, podemos realmente tener una idea palpable. Y los objetos conceptuales, que son unos objetos que son abstractos, o sea, no hay forma en que yo pueda en la vida real palparlo. Por ejemplo, una cuenta bancaria, yo sé que voy al banco, me registro, me dan una cuenta, pero esto está a nivel electrónico. Yo nunca realmente puedo agarrar y decir con mi cuenta de banco, vamos a salir agarrado de la mano y voy al cine, etcétera, etcétera. Eso es algo realmente que no se puede palpar. Yo sé que lo tengo, es una numeración que tengo, pero no es palpable. Sin embargo, un objeto, persona o animal, yo pudiera realmente tener algo concreto. Por ejemplo, podemos tener el objeto empleado, que es un objeto concreto, etcétera, etcétera. Ok, espero que realmente hayan entendido la parte de objeto concreto y objeto conceptual. ¿Okay? Y es bueno que comprendan también los atributos y los métodos. Recuerda, atributo define el estado de ser del objeto. Por ejemplo, nombre, color, apellido. Método define el comportamiento del objeto. Ok, entonces, ya que realmente sabemos qué es lo que es un atributo, qué es lo que es un objeto, ¿verdad? Veamos qué es lo que es sus atributos, ¿verdad?, y sus métodos, que son uno de los miembros principales de un objeto.
el atributo y el método, vamos a aprender qué es lo que es el concepto de clase. ¿Qué es una clase? Una clase puede ser el prototipo de un objeto. También podemos definir como una clase la definición de un objeto. Y también puede ser una clase la estructura de un objeto. Ok, hay muchas definiciones que no pueden salir a simple vista lo que es una clase, pero vamos de manera concreta a entender el concepto. En la programación orientada a objetos utiliza las clases, ¿verdad? El concepto clase, para a partir de ella poder crear objetos en la memoria. Pero quisiera que ustedes más o menos nos comprometemos en la definición. Una clase es como lo que yo quiero que contengan todos los objetos de una clasificación X. ¿Okay? Va a ser realmente mi plantilla, ¿verdad? Mi prototipo, por ejemplo, mis elementos. Yo quiero que tenga tal elemento, entonces eso hace mi clase. Por ejemplo, si yo le dijera, a poner un ejemplo un poquito más concreto, el sistema operativo Windows. El sistema operativo Windows, cuando lo estaban creando, lo crearon pensando ciertas características y cierto comportamiento que iba a tener. Por ejemplo, dijeron, bueno, vamos a hacer un sistema operativo basado gráfico, basado en ventanas, que contenga una barra de tarea, un botón inicio, ¿verdad? Y ciertas características que normalmente vemos en Windows. Bueno, sale Windows 95. Windows 95 viene siendo un objeto de la clase Windows. Viene siendo un objeto de la clase Windows que nosotros creamos. Por ejemplo, Windows 98 viene siendo otro objeto, ¿verdad?, de la clase Windows. Porque ya nosotros definimos todos los elementos que van a tener. Si se dan cuenta, tanto Windows 95, 98, 2000, XP, Windows 7, todos ellos tienen la misma característica: escritorio, barra de tarea, basado en ventanas, etcétera, etcétera. No salen del patrón. Entonces, esto es lo que es una clase. Una clase es que realmente es un patrón a seguir. Otro ejemplo que podamos notar sobre el concepto de clase es el currículum. Nosotros, para crear un currículum, nosotros a veces usamos plantilla, ¿verdad? Plantilla para crear un currículum, o si queremos hacer una carta también usamos plantilla o un asistente. Ok, esta plantilla, ¿qué es lo que tienen? Tienen la clasificación de cosas, las categorías de cosas que tenemos que escribir, llenar nuestros datos, la información que queremos presentar en el currículum para realizar el currículum. Pero el currículum no viene con una persona en sí. Él pone el lugar donde va el nombre, el lugar que va a la experiencia, el lugar donde va la referencia personal, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la clase, ¿verdad? Esa es la clase, es la plantilla. Ahora, cuando venga Juan, en el lugar donde va el nombre, pone Juan y pone sus datos personales, pone su experiencia laboral, etcétera, etcétera, si llena el currículo, entonces ya se ha creado un objeto de la plantilla currículum. Y viene Pedro y crea, llena también esa plantilla, entonces se ha creado un segundo objeto de la clase currículum. Entonces, esto es lo que realmente es la relación entre clase y objeto.
Vamos, para ilustrar un poquito más esto, a crear una clase. Vamos a llamar esta clase persona. La clase persona vamos a tenerlo como atributo, o sea, su estado de ser va a ser lo siguiente: nombre, va a tener un color, va a tener una raza y va a tener un tamaño. Y como comportamiento le vamos a poner mostrar información, que va a ser el comportamiento de la clase persona. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a abrir nuestro editor de texto. Entonces vamos a proceder a crear la clase persona. Ok, recuerde guardar la clase en la con el mismo nombre, ¿verdad? Con el mismo nombre que nosotros la declaramos. Pero normalmente yo lo copio, lo pego para que no haya ninguna equivocación. Yo lo voy a guardar en la carpeta Zoom en CRC, al igual como le mostré, y vamos a guardarlo aquí. Entonces vamos a ponerle el atributo que indicamos allá: public string nombre, color, raza. Vamos a dejarlo ahí, y aquí vamos a crear un método, mostrar info. Entonces ahora nuestra clase tiene atributos que representa el estado de ser, ¿verdad? Va a representar el estado de ser del objeto, y tiene el comportamiento, el método, que va a representar cómo se va a comportar la clase. Y se dan cuenta, aquí simplemente estoy definiendo una clase. ¿Okay? A partir de esa clase yo voy a crear todos los objetos que yo necesite. ¿Okay? Ok, una vez que ya tengo esto guardado, entonces vamos a proceder a crear otra clase. Ok, vamos a crear otra clase. Esta clase la vamos a llamar test persona. Vamos a poner la palabra clave class. Entonces ok, ya tenemos la palabra clave persona. Entonces para esto vamos a ver si referencia, eso. Vamos a ver el método main, public void, public static void main string. El método main es el método principal, en proyecto de Java
que sean standalone, o sea, cuando hablo de standalone son aplicaciones de escritorio, y que sean de consola. O sea, cuando estamos hablando aplicación de consola o aplicación de escritorio, el método main es el método principal, el primero que se ejecuta, el primero que el virtual machine estará buscando, ¿okay? Para que a partir de este se puedan ejecutar todos los otros métodos, ¿verdad?, que se van dando dentro de la aplicación. Veamos un poquito las partes del método main. Aquí me indica el modificador de acceso public, me indica que el método main puede ser accedido, o sea, puede verse en toda la aplicación, o sea, no hay restricción, toda la aplicación puede ver el método main. Por eso debe ser público, ya que el virtual machine lo primero que va a buscar es el método main, entonces hay que mantenerlo público. Static indica que el método main es de la clase y no del objeto, que más adelante nosotros estaremos hablando de lo que es el static. O sea, el método main no está atado al objeto, sino que es propio de la clase. La palabra void indica que él no va a devolver ningún valor, o sea, el retorno va a ser de nada. El main va a ser el nombre del método, o sea, yo pudiera crear otro submétodo main. Si lo pongo en mayúscula, el virtual machine no va a buscar, no lo va a reconocer, o sea, lo va a ver como otro método más. El virtual machine espera que el método main esté en minúscula. Entonces, en los parámetros que vemos en el método main, pues vemos un string, porque él toma un arreglo de string, de cadena, donde los argumentos realmente deben ser de tipo string, de otro más no pueden ser. Este nombre le puse args, pudiera ser cualquier otro nombre, o sea, no necesariamente tiene que ser args. Este corchete que vemos aquí puede ser tanto aquí como puede ser adelante, o sea, puede estar aquí también, o sea, no necesariamente debe estar ahí. El punto es que sea un arreglo. Por ahora ya ustedes saben, esto es el método main. Cuando necesitamos ejecutar una clase, esa clase debe estar presente el método main. Por ejemplo, vamos a suponer, yo voy a compilar, ¿verdad? Voy a compilar voy a mi carpeta, ¿verdad? Tenemos mi CRC clase Java-D, a donde yo quiero mandarlo, el origen, asterisco .java, compilamos. Ok, ya está compilado. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera tratar de ejecutar la clase persona. Por ejemplo, se dan cuenta, ya yo tengo la clase persona ya compilada. Si se dan cuenta, la clase persona, una clase que está definida, pero no está el método main. Yo lo compilé, pero si intento ejecutarlo, para ejecutar una clase, ustedes saben, utilizando el comando Java, ¿verdad?, más el nombre de la clase persona, esto me va a dar un error al tratar de ejecutarlo, ya que esta clase no se encuentra presente el método main. Inmediatamente me la dice, please define the main method, y ahí se le indica, por lo menos el le está diciendo que hace falta el método main. Por eso no se equivoquen a introducir, ¿verdad? O sea, tratar de ejecutar una clase que no tiene el método main. Entonces, esta sí yo pudiera ejecutarla, aunque no me va a presentar nada, que yo no mande a imprimir nada, pero no me va a dar ese mismo error. Cuando yo digo Java test persona, ¿sí?, me va a ejecutar normal. Si hubiera algo que imprimir ahí, me lo iba a imprimir.
Entonces ya sabemos cómo es que funciona el método main. Vamos ahora a crear un objeto. Si dan cuenta, ya yo creé mi clase. Ahora yo voy a crear un objeto de persona. Para crear un objeto de persona, me faltó algo explicarle aquí en persona. Hay algo, oye, sumamente interesante que le llaman constructor. ¿Qué es el constructor? El constructor es el método especial, es un método especial de toda clase. Toda clase, por lo menos en Java, tiene un constructor. El constructor es el método que crea e inicializa todos los elementos de una clase. Por ejemplo, todas esas variables que vemos aquí, vamos a poner el constructor mejor debajo en vez de arriba. Todas esas variables que ven aquí, él lo inicializa, el método, todo, él lo inicializa y lo crea. Normalmente el constructor lleva un modificador de acceso y el mismo nombre de la clase. Esas son las cualidades del constructor. Tiene el mismo nombre de la clase, ¿verdad? Y el modificador de acceso. Gracias al constructor es que nosotros creamos los objetos. ¿Okay? Sin el constructor no pudiéramos crear el objeto. Ejemplo, yo ahora quiero crear un objeto de persona. Yo pudiera hacer persona 1, y digo new persona. Para crear un objeto yo debo utilizar la palabra new. La palabra new me está indicando que estoy creando un nuevo objeto. Y cuando yo, para que este objeto sea realmente un objeto ya concreto, debo asignarle el constructor, que es lo que le iba hablando, porque es el único que va a contener, por lo menos va a saber cómo llegar a todos los elementos de la clase. Entonces, terminado esto, entonces yo he creado un objeto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué yo acabo de hacer ahora mismo? Por ejemplo, si yo trato de imprimir esta variable P1, entonces vamos compilamos, vamos a crear otra ventanita de diálogo, ¿verdad? Ok, se ve. Ahora al menos ejecutar. Entonces vamos a ejecutar para ver qué sucede. Java test zona. ¿Qué vemos aquí? Al ejecutar a test persona, me imprime un string. Usted diría, ¿qué es esto? Esto es la dirección en memoria que el Java Virtual Machine le asigna a este objeto en específico. Todos los objetos creados en Java le asignan una dirección única. ¿Ok? ¿Qué nos deja decir esto? Que cuando nosotros decimos la clase persona,
y creamos esta referencia, no estamos trayendo el objeto como se haría en la programación estructurada, que para tú reutilizar un código, tú normalmente dices un include, ¿verdad? Include, y que me incluya tal clase, ¿verdad? Persona, punto clave, vamos a suponer un ejemplo así. ¿Y qué es lo que estaría haciendo? Estaría incluyendo todas las clases, todas las subrutinas, todo ese tipo de cosas que tú no necesitas. Entonces, ¿qué sucede aquí en Java o en la programación orientada a objetos? Aquí lo que yo tengo, una dirección, una forma de cómo llegar, ¿verdad? Una forma de cómo llegar a la clase persona, P1. P1 en sí no es todos los elementos de persona. P1 es, él tiene la forma de cómo llegar a persona. Él sabe dónde están todos los elementos de persona, pero en sí él no está trayendo todos los elementos de persona al programa test persona. O sea, eso realmente es lo fascinante, lo que nos brinda la programación orientada a objetos. Por ejemplo, gracias a P1 ahí, con esa dirección que tengo aquí, yo pudiera decir, bueno, quiero acceder a nombre. Vamos a suponer que nombre le vamos a asignar un valor inicial, ¿verdad? Vamos a poner Juan, un color negro, raza negra. Vamos a poner el color ok, vamos a así, guardamos. Aquí vamos a suponer, para yo llamar al elemento nombre, yo digo P1, que es mi forma de cómo llegar, ¿verdad?, al nombre, al atributo nombre. Le digo nombre. Ok, entonces veamos qué sucede aquí. Vamos a compilar aquí y aquí vamos a ejecutar. ¿Ve? Me trae a Juan, porque él supo cómo llegar a Juan. Entonces usted diría, ¿qué sucedió ahí? O sea, ¿cómo les trajo todo esto? Cuando yo digo persona, pero mi persona, en la dirección que se ata aquí, se hace lo siguiente. Por ejemplo, P1 se le cargan a nivel referencial lo siguiente. Por defecto, él va a tener a nombre con Juan, va a tener, déjame ver qué más yo tengo aquí, color y raza. Color, negro, raza negra. Ok, AP1 a nivel de referencia va a tener acceso a todo esto y va a tener acceso también a ver cómo se llama el método mostrar info. Ok, cada vez que yo creo un objeto de persona va a tener esa peculiaridad. Por ejemplo,
Ahora mismo, si yo trato, y bueno, voy a crear otro objeto, pero new persona. Si imprimimos aquí P1, P2, veamos, vamos a ver cosas diferentes aquí. ¿Qué cosa vemos aquí? Pero si se dan cuenta, la dirección es distinta. Miren, miren ahí. Mira, persona empieza con 36 y termina con 10. Aquí persona empieza con 37 y termina con 92. Y se dan cuenta, es totalmente distinto. Pero sin embargo, cada uno de ellas, ¿verdad?, proviene de persona. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Son dos objetos de persona que tienen direcciones distintas, pero que llevan al mismo objetivo, que es a la clase de persona. O sea, es la definición que se creó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? P1, o sea, P2, cuando se crea el objeto, automáticamente se van a inicializar estos elementos. O sea, cada vez que yo crea un objeto, ¿verdad? Cada vez que yo crea un objeto de persona, entonces se le van a inicializar estos valores que ya le indiqué a persona. Por ejemplo, vamos a suponer que yo también le voy a mandar a imprimir esta información. Nombre, color, ¿verdad? Y finalmente raza. Ok. Tanto P1 como P2 van a tener su valor por defecto. Por ejemplo, si aquí yo quisiera imprimir, en vez de la dirección, ver nombre, imprimir a P2 también lo voy a imprimir nombre, entonces me va a traer ¿ves? P1 me trae Juan, P2 también me va a traer a Juan. Ok, esto lo interesante para que entiendan con la relación de clase y objeto. Y se dan cuenta, yo nada más solamente creé una sola clase y de esa clase estoy creando todos los objetos que yo quiero. O sea, si yo vengo y creo P3, P4, todos son objetos de la misma persona, ok, pero todos van a tener la peculiaridad de que van a llamar, siempre van a tener los mismos atributos y los mismos comportamientos, ok. Como por ejemplo, yo quisiera, en vez de llamarlo así, quisiera llamar P1.mostrar info, P2 mostrar
info, ¿verdad? Entonces tendríamos lo siguiente, compilamos, siempre hay que compilar después que hacemos un cambio y ejecutamos. ¿Okay? Se dan cuenta, mira cómo aparece, tenemos nombre, apellido, tal y como lo estructuré en el método. Perfecto. Entonces, esto es lo que es la creación de clase y objeto. Entonces, siguiendo con nuestra presentación, como hablamos ahorita, los objetos pudieran variar en cuanto a su contenido. Por ejemplo, yo lo dejé igual los objetos ahí, pero todos tenían un valor por defecto, el valor que yo construí. Por ejemplo, yo tengo aquí a persona. La persona podía ser, yo podía decir que un objeto, que una persona sea blanca, otro sea negra, ¿verdad? Otro sea de raza americana, otro sea alto, otro sea pequeño, ¿verdad? Puede variar. Por ejemplo, yo pudiera hacer que eso variara. Por ejemplo, en persona 1 podía modificar estos elementos, decirle persona 1 punto nombre Santiago, en vez de que sea Juan, que sea Santiago. Pues el color yo creo que sea blanco, ¿verdad? Sería P1. La raza yo quiero blanca, ¿verdad? Entonces ¿qué tendremos aquí? Ahora vamos a ver que se van a comportar de manera distinta. O sea, P1 va a tener sus propios elementos, ¿verdad? Un objeto distinto al de P2. El P2 va a ir con su elemento que es negro, su nombre es Juan, pero P2 no. Veamos mejor la ejecución para ver realmente cómo nos sale. Entonces vemos a P1, veo que el nombre no se está imprimiendo. Vamos a ver en persona si el nombre es efectivamente, yo nunca lo mandé a imprimir. Vamos a ponerlo aquí, el nombre. Ok, vamos a compilar y vamos a ejecutar. Entonces miren aquí en el objeto 1, ¿verdad? Tenemos nombre Santiago, color blanco, raza blanca. En el objeto 2 tenemos nombre Juan, color negro, raza negra. ¿Okay? O sea que yo pudiera, es la misma clase, ¿verdad? Pero de esa clase puedo realmente variar los objetos. Yo podía agarrar que la raza india, que el nombre sea María, o sea, el objeto puede variar, o sea, puede variar. Ok, estos elementos vamos a verlo en el próximo video tutorial que va a ser seguido de esto, donde yo le voy a enseñar cosas particulares de la clase y cómo podemos extender más las clases. Así que hasta aquí es nuestro video tutorial, espero que lo hayan disfrutado y
nos vemos en el próximo video tutorial.